Es un buen día para venir a adorar a nuestro Dios. Es un privilegio de gracia que podamos estar conscientes de los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos nos enseña que el séptimo día es de Jehová tu Dios. Es un día donde los creyentes nos congregamos para ser alimentados por Él, para escuchar, aunque se escuche un poco raro, para escuchar su voz a través de su palabra, para ser corregidos, para ser animados. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a orar, iniciar orando. Acompáñenme, por favor. Amado Dios, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero eso no hubiera sido posible sin tu obra, sin tu intervención. Gracias porque la ley nos reprobó. La ley contribuyó a darnos cuenta que no podíamos obedecer tus mandamientos, por más que nos esforzáramos. Pero en esa desesperanza aparece Cristo, salvando y perdonando nuestros pecados. Gracias que ese Cordero propicio llegó en el momento indicado para transformar nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por el libro de Proverbios, que es un libro sapiensal. Es un libro que aún puede instruir a los incrédulos. Hace sabio al sencillo. Te damos las gracias porque no tenemos que adivinar. Está tu palabra con claridad para instruir, para corregir. Te damos las gracias por tu amor, por tener una iglesia local. Gracias por nuestros hermanos de la IBCJ y todos los pastores del intensivo, Dios. Gracias porque tienes pensamientos de bien y hoy vas a orar poderosamente en cada uno de nosotros. Este libro es muy importante, Padre. Dame gracia, dame sabiduría, perspicacia. Ayúdame en mi mente débil para poder aplicar y explicar, oh Dios, en conformidad al autor, en conformidad a su cosmovisión. Toma nuestras inquietudes, nuestros afanes, nuestros problemas. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, en cómo funciona para beneficiarnos de la misma. Nutre nuestras almas. Crea deseos intensos de adorarte a través del conocimiento de tu palabra. Sigue reformando nuestras vidas. Recuérdanos que eres un Dios exigente. A ti sea toda la gloria, Padre. Gracias por este libro. Influencia mi mente, Padre. Influencia y llena los corazones de mis hermanos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer. Vamos a cantar el himno 655, por favor. Himno 655. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de su corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre a la hora
limpias al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu sed, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Vamos al himno número 327, por favor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho por mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, fue creyente fiel con él a demorar. Llegando a la gloria con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho por mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Amén. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué es lo que hace este amigo? Me salva del pecado, me consuela en la tristeza, me quita todo afán, y por eso podemos cantar: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, ¿saben por qué cantamos? Porque esto es una realidad de nuestras vidas. Me salva del pecado, me quita todo afán, Él consuela mi tristeza. Vamos a cantar otro himno, el himno 682. Himno 682. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante te ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Lo que es más difícil es lo que a Él más le gusta. En Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ustedes o de ti, sino solo practicar la justicia, que es la rectitud, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Si hay algo que se nos da naturalmente es la humildad. Vamos a cantar el himno 394, por favor. Himno 394. Todos los himnos se desprenden de pasajes bíblicos, porque acuérdate que cantamos la palabra de Dios. En Efesios 4:3 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado.
Cuando andamos, oh Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor, al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Pueden sentarse, por favor. Dice la estrofa: gozarán del amor del bendito Señor. ¿Quiénes? Los que humildes le entregan su ser. Acompáñenme a abrir sus Biblias en Proverbios 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Verso del 1 al 7. Proverbios 1, del verso 1 al 7. Y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio
oirá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Le titulé La verdadera sabiduría se encuentra en la obediencia. La verdadera sabiduría se encuentra en la obediencia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios quiere decir ser como o de esta manera. ¿Qué está diciendo el autor? Ser como o tienes que ser de esta manera. Porque habla de conducta, habla de enseñanza. Es un libro también que hace comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. En el verso 2b dice, para discernir, no dice dichos superficiales, dichos profundos. Este libro es una joya porque está anclado también al Nuevo Testamento. Si te das cuenta, Pablo siempre ha apelado a la luz del Antiguo Testamento y dice, a ver si se acuerdan de este pasaje, no hay un hombre sabio o maduro, entendido entre ustedes, que pueda juzgar estas cosas. Cuando un hermano defrauda a otro hermano, ¿verdad? El hermano defraudado lo intentaban llevar a un juicio, ¿no? En un juzgado. Y Pablo, indignado y molesto, dice, ¿acaso no hay alguien entre ustedes maduro que pueda juzgar estas cosas? Ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Pablo es en serio? Sí, es en serio. Es lo que está diciendo el autor de Proverbios, para discernir dichos profundos. ¿De qué se trata Proverbios? De dichos profundos. Salomón es conocido por su sabiduría, ¿no? Todos pensamos en Salomón y mayormente pensamos en la sabiduría, ¿no? Muy pocos han de pensar en todas las mujeres que tuvo, pero pensamos en Salomón y pensamos en sabiduría. En Primera de Reyes 3, de 9 al 12, dice, da pues, Primera de Reyes 3, de 9 al 12, dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Discernir pudiera ser identificar, ¿no? Pero hay una mención honorífica de Charles Spurgeon que dice, discernimiento no es solo conocer entre el bien y el mal, porque sí hay discernimiento. Discernimiento es elegir entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer? Pero hay cosas que podemos
Ejemplo, el poder limpiar una casa es bueno, el trabajar es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si el afán empieza a tomar parte de esa persona que trabaja tanto? O ir a una reunión a estudiar más la escritura, ¿no? Entre lo bueno, discernimiento es elegir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor. Entonces, ¿qué le pidió Salomón? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido. Y inmediatamente revela el propósito para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pero si vamos un poco más atrás, ¿quién le dijo a Salomón que eso le agradaba a Dios? O sea, ¿quién le dijo a Salomón que eso le agradaba a Dios? Sería muy difícil observar que el pueblo era numeroso y era Israel un pueblo elegido, un pueblo escogido. ¿No? Había muchos otros pueblos, pero ¿cuál es el pueblo que Dios había decidido elegir? Israel. Y les dijo, los escogí, no porque fueran un pueblo grande y numeroso, ni poderoso. Les escogí siendo un pueblo insignificante y pequeño. ¿Para qué? Para demostrar mi poder en ustedes al mundo. A través de ustedes me voy a revelar. Ustedes van a ser un pueblo donde yo exclusiva e inclusivamente les voy a dirigir. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? Pedir algo que Dios tenía en su corazón. Da pues a tu siervo un corazón entendido, propósito, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Para juzgar a tú. Y ahí nos habla de que ese deseo no se concentraba en Salomón mismo. Ese deseo de a tu pueblo se concentraba en la voluntad y en el corazón de Dios. El 10. Bueno, nos sigue el B. ¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y el verso 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Fíjate, a esto le conocemos como una oración. ¿Y qué hizo Salomón? Oró a Dios. Y Salomón no le pidió, dame salud, dame dinero, dale a mis hijos tranquilidad, dales serenidad. Oye, que materialmente y económicamente estén bien, estén cómodos, que no se desgasten tanto laboralmente. Pidió algo que estaba en el corazón de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Verso 11. Ah, pero Dios no es mudo. Y Dios contesta y le dice, porque, le está diciendo Dios a Salomón, porque has pedido esto. ¿Cuál es esto? Sabiduría. Y no has pedido para ti larga vida. Pudo haber pedido larga vida. Pudo haber pedido, dame poder para conquistar reinos. No. Y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido tampoco para ti riquezas, ni has pedido la vida. ¿Cuántos no hubiéramos pedido las cabezas de nuestros enemigos? Sino que has pedido para ti inteligencia. Pero fíjate, no termina ahí, dice, para administrar justicia. Y en el verso 12, Dios continúa
respondiendo. Pongan atención, Dios continúa respondiendo a la petición de oración de David, de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón pidió algo que estaba en el corazón de Dios y Dios lo otorgó. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, he dado un corazón sabio y entendido. De modo, imagínate cómo Dios no solo concedió lo que le pidió, Dios se fue más allá. Como dice un pasaje, hará más abundantemente las cosas de lo que le pedimos. De modo que no ha habido ninguno como tú, ni antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. ¿Estás pensando en Pablo? Sí, ninguno. Pablo no tenía esta sabiduría. Tenía la teología, tenía el conocimiento doctrinal y estructurado muy claro, tenía discernimiento y sabiduría, pero no se pudo haber comparado con Salomón y su sabiduría. No había punto de comparación. ¿Dónde lo vemos? En la respuesta de Dios. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Su propósito es enseñar principios de proverbios divinos para la vida cotidiana. De hecho, proverbios puede ser muy útil aún a los incrédulos, a los inconversos. Beneficioso. ¿Cuál es el propósito de proverbios? Tiene muchos propósitos proverbios. Cultivar una vida que adore a su creador. ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito que está por encima de todos los propósitos. Que el pueblo de Dios, a través de la sabiduría, tenga conductas intachables, tenga decisiones donde Dios sea adorado a través de nuestras decisiones. Para obtener sabiduría también, disciplina. La sabiduría en proverbios es práctica y también es una sabiduría moral, no solo es intelectual. Otra parte de la sabiduría es la disciplina. Implica corrección y formación de carácter. Dice, para comprender palabras de inteligencia. Se trata de discernir la verdad y aplicarla correctamente. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tomó malas decisiones? Hay una situación donde un hijo de Dios iba con su concubina y llegó a una ciudad donde también eran pueblo de Dios. Estaban tan pervertidos que abusaron de la mujer. ¿Qué hizo este hombre? La corta en pedazos y la extiende por todas las tribus de Israel. Hermano, ¿qué tiene que ver con el relato? Todo. Se escandalizan porque nunca había sucedido que alguien descuartizara a una mujer. Y preguntan, ¿por qué sucedió esto? Porque estos hombres, ¿sí recuerdan cuál era la tribu? Benjamín. Esos hombres de Benjamín violaron, fíjate la palabra que utilizo, violaron a mi concubina. Cuando hay una violación, quiero que entiendas en tu mente, hermano, es utilizar el cuerpo de un hombre y de una mujer sin su consentimiento. Obviamente cuando hablamos de violación no es algo consensuado. Y abusaron y la violaron. Se juntan las otras tribus y les dicen a los benjamitas, vamos a hacer algo. Todos no estuvieron involucrados, entréguennos a los violadores, a los maltratadores, a los que la vejaron. Y el pueblo de Benjamín a una voz se une y dice, no se los vamos a entregar.
y hubo una guerra y destruyeron a todos los hombres. ¿Qué estamos viendo ahí? Una falta de sabiduría. Un pueblo se extingue por proteger el pecado de sus integrantes. ¿Cómo se ve eso? Mal. ¿Cuál es el propósito de Salomón? Aprender sabiduría e instrucción. Se trata de discernir la verdad y aplicarla correctamente. Vemos otro ejemplo del pueblo de Dios cuando iban a entregar los mandamientos a Moisés. Se pasa 40 días, ¿verdad? Es lo que creemos, que estaba aprendiendo a leer y a escribir. Y ya baja con las tablas. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Terrible, terrible. Teniendo relaciones sexuales, bebiendo, embriagándose. Aquí Proverbios nos habla en el 3 para recibir instrucción en sabia conducta. ¿Qué está diciendo el autor? No es suficiente que en tu mente disiernas el bien y el mal. Nunca va a ser suficiente que tú comprendas qué está bien y qué está mal. Va a ser suficiente cuando tú te inclines a hacer lo correcto siempre. No solo que lo sepas, sino que lo hagas. ¿Cuántas veces las personas sin Cristo, que tienen una moralidad superficial, saben que es lo correcto, pero su corazón se inclina por lo malo? Te voy a dar un ejemplo. En un trabajo había dos profesionistas y uno de ellos le marca a su amigo por teléfono y dice: oye, ¿qué crees? Que se me hizo tarde, no voy a llegar. ¿No vas a llegar cuándo? Hoy, mañana. No voy a llegar ahorita, llego como en una hora. Bueno, y ya no se le hizo tarde, eso ya es un extremo. Chécame. Había un checador para llegar. Chécame tú, por favor, para que crean que yo ya llegué. Si llegan a ver el checador, fulano llegó a las 9. ¿Cómo vemos esa deslealtad? ¿Cómo vemos esa mentira, esa argucia? ¿De qué le sirve a la gente tener un concepto de lo que es correcto si cuando necesita vivir a la luz de lo que es correcto, qué hacen? Lo incorrecto. Bueno, hermano, no te puedo checar, te aprecio mucho y te quiero mucho, pero no lo puedo hacer. Oye, es que va a ser la última vez, ni la primera ni la última. Mejor habla con el encargado y dile: me atoré, perdóname, no vuelve a pasar. ¿Te das cuenta cuando esa moralidad no sirve para nada? Para aprender sabiduría e instrucción. Me voy a meter con un tema muy escabroso y espinoso. ¿Por qué? Porque lo dice el pasaje. Habla de los jóvenes. Y dice: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Hoy los padres tienen un gran problema que no entienden. Los padres de hoy, sean cristianos o no sean cristianos, se la pasan corrigiendo pecados o errores de los niños. Ya cuando suceden las cosas, cuando los eventos ya se suscitan, es cuando ellos entran a corregir. Y es una cosa de lo que previene Salomón. La corrección es informativa y preventiva. ¿Para qué? Para que no tenga yo que llegar a la consecuencia cuando suceda de la disciplina. Dices, eso es muy interesante. Los padres se la pasan corrigiendo y desgastándose. Eso no es sabiduría. Se la deben de pasar instruyendo para prevenir los eventos. Te doy un ejemplo. Una hermana que yo conozco, se llevó a 6 niños, 6 de sus hijos al parque. Imagínate, 6. Pero ¿qué crees? Antes de sacarlos al parque y subirlos a la camioneta, los sienta y les instruye. ¿Qué está haciendo? Previniendo lo que sabe que va a pasar.
Los niños pueden ser traviesos, ¿no? No está mal. Y son juguetones y muchos son más hiperactivos. Imagínate, entre 6 hijos había unos más latosos que otros, ¿no? Había unos que tenías que utilizar menos energía para controlarlos. Había otros que tenías que utilizar otras artimañas más adelantadas porque eran más hiperactivos. Y les prevenía. No les voy a estar gritando 1, 2 ni 3 veces. Cuando yo diga eso, ustedes tienen que venir para acá. Y les explicaba, el parque puede ser un lugar peligroso. Y ustedes no lo ven como un lugar peligroso, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo ella? Instruyendo, estaba previniendo todas las situaciones que se pudieran dar. Ella se estaba adelantando. Porque ustedes no hacen caso. 1, va a haber vara. Y 2, ya no va a haber parque. Estaba interactuando los niños corriendo, jugando, gritando. No vamos a controlar a los niños cuando están gritando, y menos en un parque. No vamos a controlar cómo se van a divertir sanamente. Gritando, corriendo y jugando, empujándose y todo lo demás. Una mujer que estaba en el columpio observa y le dice, oiga, ¿le puedo preguntar algo? Pero no, espero que no se moleste. No, dígame, ¿cómo le hace para controlar a 6 si yo no puedo controlar a 1? Un buen momento evangelístico para predicarle la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? No dice la edad para los niños de 2 años, o para los ancianos de 70 años, o para los jóvenes de 15, o para las señoras embarazadas. Hay un general. La sabiduría no la necesitan los ancianos solamente, la necesitan los jóvenes. También los niños tienen que aprender a ser sabios. Pero para eso tiene que haber instrucción, tiene que haber formación. Entonces los padres no se deben de dedicar tanto a corregir actitudes incorrectas, sino a prevenirlas. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras, ¿verdad? Cuando hacen algo es cuando ya quieres castigar. ¿Y por qué no lo previenes? Y le dices, si tú haces esto, cuando yo te estoy pidiendo que no lo hagas, la vara es para las espaldas del necio. Ok, tú le dices que no y él lo quiere hacer. No lo voy a amarrar, porque no estoy gobernando. Imagínate, si esa mujer amarrara a sus 6 hijos y siempre los estuviera amarrados, ¿estaría gobernando su voluntad? No. Tengo que dejarles que hagan su voluntad para que cuando hagan su voluntad yo entre en acción disciplinatoria. ¿Por qué? Porque están ignorando la autoridad. Antes que suceda, instruyes, mas sin en cambio corriges cuando ya sucedió. La verdadera sabiduría es demostrada por la conducta. Y vamos a comprobar, la verdadera sabiduría es demostrada por la conducta. ¿Y sabes quién dice eso? Yo te puedo asegurar que Salomón y Santiago no se conocieron. Fueron de épocas totalmente diametrales, distintas, y contextos culturales diferentes. Estaba más viciada en la época de Santiago. Había una persecución acalorada. Había muchas sectas introduciendo y destruyendo el evangelio verdadero. Pero ¿qué opina Santiago de la sabiduría de la cual nos habla Salomón? Santiago 3:13. Santiago 3:13. Y dice así. ¿Cómo inicia? Con una pregunta. Yo te pregunto a ti, antes de leer mi pasaje, ¿tú eres una persona sabia? Y hermano, una persona sabia no es una persona que tiene mucho conocimiento teológico. Una persona sabia
es aquella que usa ese conocimiento y esa sabiduría para autorregularse y tener un comportamiento apropiado en las diferentes problemáticas que se le presenten. Y Santiago dice lo siguiente, pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Ojo, para que tú entiendas el contexto histórico de Santiago y literario, ¿qué estaba sucediendo? Había una persecución donde muchos habían salido de sus casas. Si has escuchado la palabra que habla Santiago, que se refiere a la diáspora, a las 12 tribus que están en la dispersión, esa es la diáspora. Estaban huyendo, acuérdate bien, porque Nerón quemó Roma, incendió Roma y culpó a los creyentes. Tuvieron que dejar sus casas y estaban huyendo. Y fíjate lo que les dice Santiago, en vez de que le diga, chiquito, no se preocupen, todo va a estar bien, los consuela. Pero también les dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Tú crees que ellos no estaban tentados a la amargura, al odio de que les despojaran de sus casas y de que ahora los trataran como malhechores y que los persiguieran y fueran deambulando en otros estados, en otras ciudades? ¿Tú crees que eso les producía mucha alegría, mucho gozo? No. Había una lucha interna en cada hombre que estaba huyendo, propensos a la amargura, al desánimo. ¿Cómo Dios permitió que nos persigan si somos su pueblo? Si lo único que estamos haciendo es hacer su voluntad. Eso no es justo. ¿Y qué pregunta Santiago? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Levante la mano. Que muestre dónde estaba la sabiduría. En la buena conducta. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría. El salmista opina lo mismo. El Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, al simple. Para ser sabio, ¿una persona sin Cristo puede ser sabia? No. Para ser sabio requiere de la ley moral de Dios. Por eso dice Santiago, muestre por su buena conducta su sabiduría. No me digas, hermano, que tú eres sabio. No digas que tú eres entendido. Muestra a través de tu conducta, de tu comportamiento, de tu carácter, esa sabiduría. La sabiduría va completamente ligada a la conducta. La sabiduría va ligada completamente a los pensamientos, aunque nadie sepa lo que estás pensando, porque los vas a refrenar. Cuando tienes un mal pensamiento, lo vas a sustituir por la palabra de Dios. Para ser sabio, necesitamos un corazón nuevo. Y quiero aclarar algo que ustedes ya lo saben, solo para recordar. El corazón no se refiere al músculo, al órgano que bombea sangre y distribuye y la oxigena. No, es el alma y la mente, lo que la Biblia le llama el corazón, donde están las emociones. Para poder y querer obedecer, Ezequiel dice en el 11, 19, 21, yo les daré un corazón. ¿Acaso no tienen uno? Sí. Pero ese no sirve. Ese corazón y su cosmovisión no sirve porque tendemos a tomar decisiones concentradas en nuestro beneficio. Voy a
a explicar esto más claramente con el ejemplo que di. El amigo que tiene un amigo que es muy amigo, le habla por teléfono. Oye, ¿me puedes checar porque llego tarde? ¿Qué estamos viendo? Dirás, hermano, eres muy exagerado. Yo veo el pecado. ¿Por qué? Porque imagínate que llega el supervisor y cuando va a checar una tarjeta le diga, a ver, muéstrame la tarjeta de quién es. ¿Por qué estás checando una tarjeta que no es tuya? Ese hombre está arriesgando su trabajo, su credulidad, su palabra, ¿verdad? Por la irresponsabilidad del amigo. Pero vamos a analizar al amigo. ¿Qué tan amigo es? Porque está poniendo en riesgo el trabajo de su amigo. Oye, échame la mano, chécame, ya llego, no me tardo. A eso le llamamos sabiduría. La sabiduría no le va a hacer ningún mal al prójimo. Es más, la persona sabia va a salir con anticipación y no va a poner en riesgo a su prójimo. Cuando trabajaba en Cluny, en un restaurante francés, hacíamos eso casi todos los días. Tenías tu mejor amigo y te hablaba, oye Andrés, échame la mano, viejo, es que siempre se le atoraba algo a alguien o a mí, ¿no? Ya sabes, somos los reyes de la irresponsabilidad, impuntualidad e informalidad. Chécame, ¿no? Y a veces estaba ahí la gerente y era mal encarada, ¿eh? Que cada quien cogiera su tarjeta, checara y se saliera de ese espacio. ¿Tú crees que ella necesitaría estar ahí? Porque somos mentirosos, injustos, irresponsables. Y a veces checamos hasta 3 tarjetas. ¿Qué pasaba? Que cuando el contador veía los retardos, tenía un descuento. Y como no queríamos sufrir ese descuento, o podía haber una expulsión o un castigo de no trabajar. ¿Te das cuenta de lo que está hablando Salomón? ¿Cómo vas a arriesgar el trabajo de tu mejor amigo? Porque tú no te apresuraste para cambiarte e irte en el transporte o en tu carro. Y la gente cree que eso es normal. Por eso Santiago dice, tú eres sabio, tú eres entendido, muestra con tu conducta. ¿Cómo te conduces todos los días en todas las cosas que haces? Eclesiastés dice, debajo del sol. ¿Eso es sensatez o insensatez? Somos tan buenos amigos que exponemos el trabajo por la irresponsabilidad de alguien que no fue diligente para llegar temprano. Pero ese es el pan de cada día. Esa es la verdadera sabiduría. Me he topado con empresarios que algunos trabajo para ellos y se quejan de lo mismo. En México es muy complicado contratar a una persona responsable. Hay un hermano que me dice, hermano, no me traigas a cualquier persona a mi casa, porque tiene bastante dinero, tiene cosas de valor. No me traigas a cualquiera. Imagínate cómo perciben al mexicano. Llega tarde, es informal, es impuntual, es mal hecho, ya te arregla algo y te deja todo el tiradero ahí. Su trabajo es su carta de presentación para una recomendación más amplia. ¿Tú recomendarías a alguien mal hecho? ¿Alguien irresponsable? ¿Alguien que le guste, tenga un problema en la mano? Pero no tiene un problema en la mano, tiene un problema en el corazón. El problema es el robo, no, es la codicia, es el deseo. No me esfuerzo, pero le quito al otro lo que yo no tengo. No me voy a esforzar por obtenerlo, por lo mejor se lo quito al otro. ¿Te das cuenta hasta dónde impacta esta carta en nuestra sociedad? A los jóvenes, negligentes, irresponsables, que siempre andan corriendo, que cambian de trabajo constantemente. ¿Por qué? Por eso cuando llegan a un trabajo les preguntan, tráeme tu currículum vitae, porque desde ahí te van a escanear.
¿cuántos años tienes? Tengo 25, 30 años. ¿Y por qué has tenido 7 trabajos? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo en tu currículum? Que no eres estable, que no eres confiable, que eres como el chapulín. Brincas para aquí, brincas para acá, brincas para otro lado. Y vas a decir, es que no, me salí porque tú no entiendes, es que el gerente, es que el supervisor, siempre culpando a los demás. ¿Te das cuenta cómo Santiago relaciona la sabiduría con las decisiones y la conducta? ¿Qué necesita la gente? Tengo una amiga que creo que es cristiana, ¿y sabes qué hace? Está muy contenta porque su hijo no es un vago. Amén. Está muy contenta porque su hijo no está viendo pornografía. Amén. Está todo el día en la casa encerrado viendo tele. ¿Le estás enseñando a ser un niño o un joven productivo? No. Porque no sabes qué cantidad de videojuegos tiene. Oye, ¿y qué pasa si le doy un libro y le reemplazo un libro, ¿no?, por un videojuego? Yo no estoy en contra de los videojuegos, aclaro, pero dices, ya en exceso, es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué no le das un libro? O juegos didácticos, ¿no? Pero ella se siente más cómoda que su hijo esté en su casa y no esté elevado. O que estén ahí con la tablet, pero están en la casa. Sin hacer nada, pero que estén en el celular todo el día, desperdiciando el tiempo. Pero aquí la tengo. Por lo menos. ¿Será sabiduría? No. Por eso Ezequiel dice, lo que el pueblo necesita no son reglas, lo que el pueblo necesita no son normas. Necesitan un corazón nuevo. Y dice Ezequiel en capítulo 11, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cuál era el propósito de que Dios debe y necesita cambiar el corazón? O sea, la mente y las emociones de las personas para que anden en mis estatutos. ¿Cuántas veces vemos en México que hay gente que cree en Dios, pero no los ves andando en sus estatutos? ¿Por qué? Porque Dios no ha quitado ese corazón corrompido, esa mente humana, para que guarden sus ordenanzas y los cumplan. Cuando ves personas que temen a Dios, es que son personas sabias, donde ya Dios ha cambiado su estilo de vida, sus comportamientos, sus convicciones. Entonces, después de que Dios cambie ese corazón que tanto necesita la sociedad, entonces serán mi pueblo. Dice, y yo seré su Dios. Vemos ahí la regeneración tan necesaria. Es el cambio de corazón. Pero no inicia con la sabiduría, inicia con un nuevo corazón. El conocimiento de su palabra es para dar instrucción en sabia conducta. El temor a Dios nace con la salvación. Repito, el temor a Dios nace con la salvación. ¿Cómo tú pudieras ver ese ejemplo tan simple que te di, de esa persona que le llama por teléfono a su compañero y dice, oye amigo o camarada, voy a llegar tarde, chécame por favor para que yo no tenga problemas? Eso la gente no lo ve grave, es el diario vivir. La mentira, la hipocresía, la irresponsabilidad se fomenta todos los días. Solo hay un moralismo y ese es un enemigo del Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas, como son muy buenas personas, no necesitan un nuevo corazón, ¿verdad? Somos buenos padres de familia, buenas madres de familia,
proveemos, no bebemos, no estamos en disolución, no alteramos el orden público, entonces soy una persona moralmente aceptada por la sociedad. Cada persona que nace necesita un nuevo corazón. Porque en Romanos dice, la paga del pecado es muerte eterna. Personas que piensan dentro de sí, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas personas tan buenas, verdad? Yo no le hago daño a nadie. Cuando te pones a hablarle de los pecados que están en la palabra de Dios, la gente ya no se va a autopercibir como una buena persona. Se necesita ese nuevo corazón. Esto no se trata tampoco de religiones. Salomón no se mete con las religiones. ¿Cuál es tu religión preferida? ¿Cuál crees que es la religión que mejor funciona? ¿O te gusta más la psicología? ¿O la psiquiatría? ¿O la semiología? No se trata de ciencia. Se trata de un nuevo corazón. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios es muy interesante. El recién convertido, o si tienes un día, no hay nadie que creo que tenga un día en el Señor, pero si tienes 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años caminando con Él, necesitamos aún la sabiduría. Todos van a resolver problemas. ¿De qué manera? ¿Con qué conducta? ¿Con qué corazón? El recién convertido necesita sabiduría y cualquiera que tenga más años en Cristo para representar a Cristo aquí en la tierra, con una buena conciencia y una buena conducta. Nos habla de 2 clases de personas también Salomón. En el verso 21 de Ezequiel dice, pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor. ¿Cómo al mismo tiempo una persona que profesa una religión puede ser una persona sabia? Yo no puedo entender eso. Tú puedes hablar con una persona que profesa una religión diferente a la tuya, ¿no? Y que tiene una imagen, y que le pone una veladora, y que le pone rosas, y que le pone flores, y que le pone un cirio, y que le pone muchas cosas, una estampa ahí en su casa, en su pared, ¿no? Una imagen. ¿Dónde ves la sabiduría? Si hay un mandamiento, dice, no te harás imagen y semejanza. Vemos la falta de sabiduría en nuestro país. Vino una amiga de Colombia y dijo, oye, en mi país hay idolatría, pero ustedes hasta parece que están tontos, porque por todos lados ves altares, ¿no? La verdadera sabiduría, dice la palabra de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Cómo vamos a ser personas sabias si estamos adorando imágenes? ¿Cómo vamos a ser personas sabias si tenemos conductas equivocadas o comportamientos equivocados? Moralmente podemos calificar. ¿Qué pasa con la amargura? Con el descontento, con las preocupaciones, con el afán. Salomón habla muy claramente de la conducta. La pregunta que te voy a hacer es la que hizo Santiago a su audiencia.
es la misma pregunta que todavía debemos escuchar. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría. Y para concluir, no puede haber sabiduría si no tienes un corazón humilde. Voy a hablarte, no los voy a desmenuzar, solo te lo voy a decir. En el verso 2, ¿por qué digo esto? Mi texto no habla de humildad. Sí, está implícito. Dice en el verso 2, habla para aprender. ¿Qué? Sabiduría. Y para aprender se demanda humildad. ¿Cuántas personas hay que ni siquiera entienden que son arrogantes o que son orgullosas? Y no les puedes decir que están mal, no les puedes decir que su manera de ver las cosas es equivocada. ¿Por qué? Porque hay un gran orgullo. No puedes enseñar a alguien cuando no tiene humildad. Es como si mandas a capacitar a tu empleado y te dice, yo no lo necesito, ya tengo 5 años en el ramo. Sí, pero la tecnología va cambiando, ¿no? Y vamos a suponer Comex tiene nuevos productos. Un vendedor de Comex no lo sabe todo, porque tiene que ir a capacitaciones. Imagínate un creyente que te diga, yo no necesito un seminario. Yo no veo ¿no te has encontrado con gente que dice, está en contra de esta sabiduría? Hermano, es que yo no veo las cosas como tú las ves. ¿Cómo vas a enseñar a una persona que es sabia en su propia opinión? Dice la Escritura, ¿no has visto a ese hombre que es sabio en su propia opinión? Hay más esperanza del necio que del sabio en su propia opinión. Oye, ¿por qué no lo haces de esta manera? No, hermano, es que tú no sabes todo el contexto. ¿Ok? Y ves decisión tras decisión que trae una consecuencia negativa. Lo que requiere y lo que demanda el autor, aunque no lo dice, es un corazón humilde. Hablábamos el viernes. Si recuerdas los discos de hace 30 años, los de acetato, no los puedes grabar, porque ya tienen una información. Si quieres escuchar un disco de Juan Gabriel, y dices, ya no quiero esa música, ahora quiero uno de Rocío Dúrcal, tendrás que comprar otro, pero ese no lo puedes regrabar. Los CD sí, pero, o una memoria USB. ¿Qué te quiero decir? Tú tienes una información. Pero Dios dice en Romanos, creo que 13, renovaos en el entendimiento de vuestra mente. Cambia tu manera de percibir la vida a través de mi palabra, porque mi palabra es sabia. En el verso 2 nos habla de aprender. ¿Cómo va a aprender alguien que cree que sabe? No le puedes enseñar nada. Verso 3, ¿qué habla? Para recibir instrucción. ¿Tú crees que una persona que no es humilde, tú la puedes instruir? Porque le vas a dar el consejo y esa persona que no es humilde va a hacer lo que mejor le parezca. En el verso 4, ¿de qué nos habla? Para dar a los simples prudencia. ¿Quién le va a dar sabiduría y prudencia? La palabra de Dios. Pero ¿cómo le vas a dar algo que en su mente él no va a aceptar? Porque es sabio en su propia opinión. En el 5, fíjate lo que dice. El sabio, ¿qué dice? El sabio oirá. El sabio oirá. ¿Por qué oirá? Porque tiene una actitud humilde. No puedes darle un consejo a alguien que cree que ya sabe cómo hacer las cosas, ¿no?
Es difícil. Si tú le dices a una persona sin Cristo, busca a Dios de todo tu corazón, arrepiéntete, Él te va a decir, yo creo en Dios, pero yo no lo percibo como tú. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no necesito estar en una iglesia. ¿Qué estás viendo? Una persona sabia. En vez de demostrar sabiduría, demuestra su ignorancia. Porque eso es lo que demanda la palabra de Dios. Que la gente que Dios ha perdonado se congregue y se una a una iglesia local. ¿Te acuerdas de Moisés y Yetro? El que era creyente era Moisés. Yetro no era creyente en ese momento. Y llega un inconverso, que no era ni del pueblo de Dios, a darle un consejo y Moisés lo dijo. No, Yetro, yo creo que tú estás equivocado. Tú a mí no me tienes que decir nada. Tú no sabes cómo funciona esto. Este es un pueblo ajeno a ti. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó el consejo y lo puso por obra y fue beneficiado porque Dios lo benefició a través de una persona que no era creyente. ¿Qué dice el versículo? El 5, el sabio oirá. ¿Y sabes cuál es la consecuencia del que sí es sabio y oye? Crecerá en conocimiento, ¿no? Y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Sabes cuál es lo triste? Aquí le vamos a dejar. Hay mucho de dónde cortar. Cuando en las iglesias la gente no se deja aconsejar, porque lo primero que hacen es demostrar su orgullo, su incapacidad para poder oír. El sabio oye, el necio ya vas a la mitad de la idea y te interrumpe. Y ya hemos hablado de las justificaciones. Tú no sabes, tú no entiendes, yo no lo veo así, a mí no me parece, yo creo que tú estás exagerando, o yo creo que estás equivocado, o siempre quieres tener la razón. El avisado ve venir el mal, ve, y se aparta. El necio tiene que vivir y sufrir el daño, porque es necio. ¿Cuántas personas hay necias en el pueblo de Dios? Con malas decisiones laborales, malas decisiones matrimoniales. Hermano, no te cases por ahí, no vayas por ahí. Oye, hermano, ese trabajo. No, hermano. ¿Cuántas veces vemos en nuestras decisiones una ignorancia? ¿Por qué? Porque el sabio busca la multitud de consejeros. El sabio oye. ¿Tú tienes esa característica? Creo que no. Está muy dormido como para escuchar. ¿Verdad, Misael? El sabio oye. El sabio busca el consejero. El sabio busca el consejo porque está demostrando su corazón. Al buscar un consejo, estás diciendo, yo soy humilde, soy simple y no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Yo, ahora que fui a República Dominicana, uno de los primeros que hicimos grupales, yo fui el primero que hablé para externar una duda que a mí me preocupaba un poco. No pensé qué van a decir, qué van a pensar, ya hemos hablado de eso, de los prejuicios. Eso no me importa. Tengo una duda y la voy a exponer con las personas adecuadas. Y le dio paz a mi corazón. Se me acerca un hermano, pastor, y me dice, no estás solo, hermano. Yo voy a ser un cercano para ti. Qué ánimo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? El sabio oirá y crecerá. El necio, lo ves
en un pañal espiritual toda la vida, sin crecimiento, porque no puedes enseñar a una persona que cree que ya sabe. Una persona sabe su propia opinión. Necesitamos primero un corazón nuevo y dos, una disposición en el corazón para oír y decirme, predicarme a mí mismo. Yo no soy autosuficiente, necesito a ustedes, el cuerpo de Cristo, porque hay cosas que yo no veo de mí. No podemos solos. Por eso los pastores somos pastoreados, porque no podemos solos. No somos autosuficientes. Aunque tenemos una autoridad en una iglesia, no somos autosuficientes. Necesitamos que nos pastoreen. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. No podemos decir, yo sé más, yo ya me lo sé. No me lo sé. Necesitamos a otros hombres de Dios para dirigir al rebaño de Dios. El sabio oirá. Y va a haber un determinante en ese hombre sabio. Va a crecer. Y el que no crece, ¿por qué será? ¿Porque no tiene una Biblia? ¿O porque no tiene un corazón dispuesto a oír? Porque hay demasiado orgullo. ¿Me puedes apoyar con la mesa del Señor, por favor? ¿Te puedes venir, las hermanas que me acompañan en el canto? Gracias. Gracias. Vamos a ponernos en pie y cantar un himno, por favor, el 440. Vamos a cantar el himno 440. El sabio oirá. ¿Qué dice el himno? El nombre del himno. Fija tus ojos en Cristo. El sabio oirá. ¿Qué va a hacer el sabio? Fijar sus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive del mundo la luz de su paz. Fija tus ojos en Cristo, el lleno de gracia y amor, y no temerás, sin valor será. A la luz del glorioso Jesús, de muerte la vida eterna,
te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temerás, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Avanzará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temerás, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador.